Y bueno, y yo me voy a quedar en el tema de Venezuela, pero no específicamente en Venezuela. Evidentemente que lo que ha ocurrido con los resultados electorales o los resultados de esa jornada que vivió Venezuela el pasado domingo van a ocupar la atención del mundo por muchos días, lamentándolo en algunos casos, uniéndose a la lucha en otros, con paños tibios algunos, pero definitivamente va a seguir siendo tema y que va a ocupar la atención. Y era de esperarse porque son unas elecciones que se celebran. Hay que recordar, luego de que en ese país un mismo partido tiene más de 20 años, 25 años gobernando, de que el año pasado se produjo un acuerdo, el acuerdo de México, ingeniero, o Barbados. Barbados, donde, y luego en Barbados, donde se solicitó que se realizaran elecciones. Uno de los puntos del acuerdo era la realización de las elecciones. Y bueno, las elecciones se realizaron este pasado domingo y ya ustedes han visto lo que ha ocurrido. Pero ayer, en una parte del programa, nosotros comentábamos, algunos de mis compañeros y yo, con cierta preocupación, el tema de la presencia de el expresidente Leonel Fernández en ese proceso electoral. ¿Por qué ahora se cuestionó que Fernández participe en ese proceso y no se cuestionó en otras ocasiones, o no se ha cuestionado que participe en de otros países? Bueno, por lo que acabo de describir, porque era un proceso controversial, era un proceso que implicaba una serie de que de por sí ya había generado algunas cuestionantes, pero hay una oposición a que él haya ido. No, él tiene derecho a haber ido a participar como observador, lo decía ayer. Claro que tiene derecho a haber decidido participar, claro que tiene derecho a pronunciarse sobre lo que ha ocurrido en ese país y tiene derecho a acudir como invitado o aceptar la invitación de participar como observador en cualquier proceso electoral que él lo decida, porque esa es su decisión personal, la de Leonel Fernández y de su partido. Eso no es lo que por lo menos yo estaba cuestionando ayer. Lo que yo cuestioné es que que había transcurrido un tiempo y que muchos de los que participaron como observadores en ese proceso ya se habían pronunciado y que faltaba el pronunciamiento de Fernández. Aquí mi compañero Juan en un momento determinado alertaba llamaba la atención sobre el tema o lo que podría resultar si con esta participación de Fernández en ese proceso como observador. Y ayer lo que pudimos ver es que, yo decía ayer, es un país que está afectado, es un país que tiene hoy un estado de ánimo bajo. En nuestro país hay una solicitud de información, hay gente preguntándose qué está pasando. Y a donde voy a orientar mi comentario es al manejo que se le ha dado en términos comunicacionales a la participación de Fernández en ese proceso. No han querido reconocer que haber durado tanto tiempo sin hablar le generó una crisis. Y han querido orientar la defensa de la participación de él en ese proceso como que él era un garante, como que él iba a solucionar esa crisis. Y no es así, porque esa crisis es muy compleja y aunque él pueda tener la intención de solucionarla, no se va a resolver tan fácil. Pero en el día de hoy, él emitió un comunicado, no solo, en conjunto con otro expresidente, en el que básicamente lo que dice, lo que solicita es que se recontee, o sea, que se publique la totalidad de las actas de las pasadas elecciones. Este comunicado del presidente Fernández ocurre
o se coloca en la red social X luego de que el gobierno de la República Dominicana haya hecho esta misma solicitud más temprano y de que la respuesta de Venezuela haya sido que retirar, llamar a su delegación diplomática a consulta, y de que Venezuela haya cancelado los vuelos de República Dominicana hacia Venezuela. O sea, en ese contexto, luego de todo eso, es que se produce esta declaración del presidente Fernández, que debo decir que en su comunicado él no hace referencia a esto que acabo de decir. Es decir, él no se ha pronunciado sobre eso, sobre el hecho de que producto de eso, producto de la posición oficial de la República Dominicana, se haya producido esto. Pero tampoco el presidente Fernández, por lo menos no lo veo en el comunicado, que lo tengo aquí, hizo referencia al hecho de que el presidente Nicolás Maduro ya está proclamado. Ni dice qué le dijo Edmundo González cuando él se reunió con él. Entonces, ¿a dónde voy con mi comentario? Yo no estoy cuestionando el hecho de que Leonel Fernández haya decidido participar. Yo quiero orientar mi comentario hacia el asunto, hacia lo siguiente. En política, una de las cosas fundamentales, o uno de los valores, vamos a decir, fundamentales de un político es la coherencia. La coherencia, la historia se escribe de manera coherente. Para usted ser coherente, usted tiene que reconocerse en cada situación en la que usted se encuentre. Usted tiene que ver su situación y decir, sí, yo estoy en una situación ahora en la que implica que yo dé estos pasos. Y esos pasos que usted decida dar tienen que ser coherentes con lo que usted ha venido haciendo en la historia. ¿Ha sido Leonel Fernández incoherente con participar como observador en ese proceso? No es incoherente, porque él ha participado en otros y ha participado en otros de Venezuela. ¿Es cuestionable que haya decidido participar? No, porque ese es su derecho. Él tiene derecho de participar. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué no se ha pronunciado sobre la decisión de Venezuela con la República Dominicana. Lo que yo no entiendo es por qué la gente que se ha empeñado en defender la participación de Leonel lo enfocan hacia la figura de Leonel. O sea, es Leonel porque Leonel es un estadista, porque Leonel tiene un compromiso con la democracia, porque Leonel, porque eso no se trata de Leonel, eso se trata de ese país. Se trata de Venezuela y se trata de la República Dominicana. Él puede tener su posición sobre el proceso y hay que respetársela. Ahora, ¿y la República Dominicana? ¿Y lo que pasó ayer con la República Dominicana? Además, decía ayer que el hecho de que Leonel no se pronunciara era un tema de interés nacional, porque Leonel es un expresidente de la República Dominicana. Y así lo dijo la vicepresidenta en el día de hoy. Y fíjense lo que ha ocurrido para que él pueda llegar. Entonces, una persona como Leonel, que acostumbra a hablar y hablar y hablar y a justificar, y que tiene una narrativa para casi todo, que no hable sobre un tema, llama la atención. Claro que llama la atención. Deben reconocer que ese caso, de manera particular, la participación de Leonel Fernández en ese proceso, sin entrar en detalles si fue buena o mala, comunicacionalmente la manejaron mal. La manejaron mal. ¿Por qué? Yo no sé. No sé por qué, porque en otros casos se han manejado bien, pero en este caso lo manejaron mal. Y el primer error que cometieron fue no reconocer que tenían una crisis comunicacional. Ayer no se preparó para los posibles escenarios que podían surgir con su presencia ahí, a pesar de que se lo advirtieron. No preparó los diferentes escenarios. Entonces, ahora
no quieran venir a decir, ay, que Leonel, que están atacando a Leonel, que lo quieren crucificar. No, nadie quiere crucificar a Leonel. Lo que le está pasando a Leonel le está pasando a todo el que fue de observador a ese proceso. En el mundo entero. En el mundo entero. ¿Qué pudo haber hecho diferente Leonel? Hablar. Decir, yo estoy aquí por esto, explicar su propósito, cuál es su causa, porque eso es lo que construye la coherencia de su de su historia. Decirlo como y ser lo suficientemente enérgico como ha sido para incluso cuestionar las elecciones de su propio país, de la República Dominicana. Entonces, Leonel Fernández, al presidente Fernández lo que se le pidió fue que fuera coherente. Y vuelvo y digo, nadie cuestiona, por lo menos yo no cuestiono que haya decidido ir de observador, porque fueron otros dominicanos de observadores. No, eso no es lo que está discutiéndose. Al contrario, mientras más observadores fueran a ese país, era bueno porque había una duda sobre el proceso. Lo que yo no entiendo es por qué después no quiso dar la cara y hablar claramente a tiempo, o sea, de manera oportuna, sobre el proceso en el que él mismo participó. Eso es lo que yo no entiendo.